Bueno, mis estudios de posgrado, de maestría, los hice sobre temas digitales. Cuando yo salí de la universidad me di cuenta de que el tema comunicacional iba para el lado digital y hice una maestría no en redes sociales, no en plataformas digitales, no en interacción, sino en comunidades digitales. Y me dice, ¿qué es comunidades digitales? Mi madre no entendía, además no entendés si es un tema comunitario, de barrio, Bueno, básicamente son estrategias para construir comunidades alrededor de cosas que yo quiero construir. Puede ser una marca, un servicio, un movimiento, una plataforma o lo que fuere. Básicamente son estrategias para construir, desarrollar y sostener comunidades que necesito para un fin. Esta es la etapa de la revista Times del 2006. La revista Times todos los años saca The Person of the Year, en el último número del año, en diciembre, y en el 2006 decidió no sacar a nadie, sino sacarnos a todos nosotros, todos los internautas. Salimos, de hecho la tapa tenía como un satinado a los diseñadores industriales, era espectacular porque te veía tu cara reflejada en la pantalla. ¿Cómo fue que llegamos a esto? A que la revista Times decidiera romper su estructura de sacar todos los años una personalidad para destacarla como persona del año y llevar a que todos los usuarios y los internautas sean la persona del año. Bueno, básicamente recorrimos este camino, la humanidad ha recorrido este camino, pasando de estructuras de redes centralizadas a redes descentralizadas y redes distribuidas. La comunicación ha ido pasando etapa a etapa por estas diferentes fases. Históricamente, la comunicación y las organizaciones se estructuraban con redes centralizadas. Piensen en la iglesia, los ejércitos, las organizaciones más tradicionales y lo que es la televisión, la radio o los diarios, se manejan con esquemas en los cuales unos le comunican a muchos. Hay otras estructuras en las cuales... recién lo pusiste, ¿no? Hay otras estructuras que son descentralizadas, que lo podemos ver sobre todo en organizaciones que necesitan ir mutando en su estructura, como puede ser, el otro día un estudiante me ponía el ejemplo de las células terroristas. Las células terroristas tienen nodos que tienen conexión con el nodo central, pero solamente a través de este nodo podemos conectarnos con un pequeño subgrupo. Y de hecho las comunidades se manejan mucho así. Y por último tenemos redes distribuidas, donde lo vemos obviamente en plataformas digitales, redes sociales, internet, etcétera, etcétera. La evolución de la tecnología ha hecho que las comunicaciones hayan ido evolucionando y las posibilidades y oportunidades para comunicar desde el punto de vista de las organizaciones hayan ido mutando. Hoy en día, gracias al desarrollo de tecnologías asequibles desde el punto de vista de que todos podemos acceder, tecnologías que son para consumo y para producción, las lógicas de comunicación se han ido modificando y ahora vamos a ver cuáles son estas nuevas dinámicas. Y acá les voy a contar, utilizando además parte del conocimiento que vimos en la primera parte del taller, les voy a contar una anécdota que me sucedió a mí en mi infancia. Yo miraba Supercampeones, alguien acá de generación entre los 25 y 35, bien, Supercampeones, Oliver Atom y Richard Tex-Tex, sabemos de qué estamos hablando. Y sabemos del fanatismo que estamos hablando. Exactamente, cancha curva, etcétera, etcétera. Yo todos los días llegaba, 6 de la tarde, llegaba a la escuela, camioneta, me bajaba, mi madre me tenía el café con leche o la cocoa pronta, un pedacito de una tostada, un pedazo de torta, y me sentaba durante una hora, antes de hacer los deberes, a ver los Supercampeones. Fanáticos de Supercampeones, todos los álbumes, afiche, remera, etcétera, etcétera. Un día llego y el programa estaban pasando las letritas del final y se iban hacia arriba. Yo dije, qué raro, se habrán equivocado, cambiaron el horario, al segundo día lo mismo, al tercer día lo mismo. Me habían cambiado el horario de 6 de la tarde a 5 de la tarde, por lo cual yo llegaba y el programa estaba terminando. Durante 15 días llamé al Canal 4, día a día, pidiendo por favor que modificaran el horario. No podía verlo, o sea, no seas malo. Obviamente jamás pasé de la recepcionista de Canal 4, ¿no? Digo, nadie más me atendió el teléfono, la recepcionista en el momento de haber dicho que este chiquilín, por favor, que no me llame más. Y mi madre nunca accedió, mal mi madre, a llevarme al Canal 4 a quejar de mis derechos como cliente.
¿Por qué les cuento esta anécdota? ¿O a qué voy con esta anécdota? Esta situación hoy en día, en la industria cultural, base al desarrollo tecnológico, es imposible que suceda. Yo tengo una sobrina de 3 años que consume los contenidos culturales, los contenidos de entretenimiento, cuando quiere, cómo quiere y por qué quiere. El consumo ya no está centralizado en un momento, en un lugar, y yo ya no estoy atado, sino que lo puedo consumir en el momento y como quiero, y en los intervalos de tiempo que quiero. Y no solamente eso, sino que además, si hay un medio, una organización que modifica algo, hoy en día tenemos oportunidades de congregarnos, reunirnos y generar movimientos que generen cambios. Mi sobrina, si quiere quejarse con el Canal 4, probablemente si se junta con, no sé, sus compañeros de clase pueden crear un grupo en Facebook y eso tal vez llegue al community manager del Canal 4 y tal vez ese community manager se comunique así con el productor y terminen generando un cambio. De hecho, la información para el Canal 4 de que su audiencia está desconforme con respecto al horario no es menor y probablemente quieran escuchar eso. Entonces, hoy en día la dinámica de audiencias, el consumo y las oportunidades que tenemos son distintas y vamos a ver algunas de esas oportunidades. Básicamente, y ahora entrando en las nuevas audiencias, la generación y consumo de contenidos ha cambiado, el manejo del espacio y el tiempo se ha modificado. Yo hoy me voy de, no sé, viaje por trabajo a Brasil y puedo seguir viendo la serie que quiero en el momento que quiero cuando llego al hotel, porque tengo Netflix o porque tengo acceso a YouTube. La generación de contenidos masivos se vuelve cada vez más segmentados y ahora vamos a ver por qué decimos eso. Y las organizaciones y marcas deben estar preparadas para interactuar con estas audiencias. ¿Cómo son esas audiencias? Bueno, si vemos estudios sociológicos, vemos que las necesidades, los lugares en los cuales se comunican y las preferencias comunicacionales de las diferentes generaciones de públicos han ido variando. Y esto es clave si queremos desarrollar estrategias para construir comunidades alrededor de nuestras marcas, productos o servicios. Tenemos que el entendimiento de la audiencia es fundamental. Y estos elementos a nivel de generaciones tienen modificaciones bastante importantes de cómo le gusta manejar ciertas cosas a una persona que tiene 50 años de alguien que tiene 15. Los incentivos que tiene, así sea para contratar a las personas o para emitir mensajes que lleguen a nuestras audiencias. Entonces, para cada uno de los proyectos que yo tenga, es importante poder definir las audiencias y sobre todo conocerlas para poder desarrollar estrategias estratégicas. Bien, burbujas de ocio. Y esta es otra de las modificaciones que venimos viendo y que me parece que es muy importante que entiendan a la hora de diseñar esas historias que vamos a diseñar para nuestras audiencias. Hay un autor argentino que habla de burbujas de ocio, ¿tá? Que son como los pequeños microespacios o tiempos que hoy en día tenemos para consumir los medios, ¿tá? Nuestros padres, abuelos, ¿cómo consumían los medios? Se levantaban un rato antes de ir a trabajar, abrían el diario y se tomaban durante el desayuno el tiempo de leer las noticias, dedicarle tiempo, consumirlas y dedicarle la atención que la noticia requería. Lo mismo con el consumo del informativo, la televisión o la radio. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo ustedes consumen los medios? ¿Se toman media hora de mañana? ¿Se toman 45 minutos de tarde para mirar el informativo y se quedan enfrente de la televisión? Bueno, yo creo que no, y de hecho está probado de que los microespacios, en la cola de la fiambrería o en el trayecto de mi casa al trabajo, son los lugares donde hoy consumimos los medios. Eso las organizaciones lo tienen que entender porque tienen que desarrollar mensajes que sean consumibles en esos espacios de tiempo. Ya el espacio, la atención que me pueden dar, ya es otra. De hecho, y fíjense, yo entré ayer para traer un dato claro, entré en las políticas de tiempo, movilidad y transporte público. Es una investigación que hizo la Intendencia Municipal de Montevideo y PNUD en el año 2010 y saca como dato de que tenemos 40 horas promedio, 40 minutos diarios, los montevideanos tenemos en promedio 40 minutos de viaje desde nuestra casa al trabajo y de vuelta. O sea, gastamos 40 minutos de trayecto. Eso serían unas 133 horas anuales.
O sea que el tiempo que le dedicamos a los trayectos en las grandes ciudades son cada vez mayores. Nosotros, Uruguay y Montevideo, los datos de venta de vehículos, de autos, han batido récords año a año. Yo además creo que Montevideo no es una ciudad que requiera más autos, sino que requiere nuevos sistemas de transporte. Pero bueno, la gente sigue comprando autos y eso hace que los trayectos de los diferentes puntos dentro de Montevideo nos lleven más tiempo. Bueno, ¿cómo son los mensajes que deben ser consumidos en esos espacios de tiempo? Esos espacios son los lugares donde hoy las audiencias consumen los medios. Entran en el Facebook, entran en el Twitter y entran en una noticia del país. Bueno, así es como se consume. Ya no es con el diario en la mañana con el desayuno. Y otro elemento no menor que quiero traerlo a colación es el paréntesis de Gutenberg. Gutenberg, todos sabemos, es quien inventó la imprenta y la forma en la cual la humanidad estableció relaciones, interacciones y comunicación y transmitió conocimiento durante toda la etapa previa a la imprenta, básicamente estuvo centrada en la oralidad. O sea, es lo que hablábamos al principio. Es la estructura de comunicación más utilizada por la humanidad para transmitir conocimiento de generación en generación y entre comunidades. ¿Ah? Llega la imprenta y eso se modifica fuertemente porque la oralidad se transforma en la escritura y la escritura pasa a ser el canal principal de transmisión de conocimiento. Hoy en día, antes de seguir al hoy en día, los libros, los diarios, lo escrito pasó a ser el lugar donde el conocimiento se transmite y se comparte a nivel de la humanidad. ¿Ah? Hoy en día eso se modificó, o se viene modificando. ¿Y cómo? Mediante la tecnología. Si se fijan, mediante la tecnología, lo que dice la teoría del paréntesis de Gutenberg, es que estamos entrando en una nueva oralidad, que tiene muchas reminiscencias de la primera oralidad. Aquella oralidad en la cual, mediante la palabra, nosotros nos comunicábamos, hoy en día los textos, los diarios, ya no son lo escrito, ya no es tanto la esencia para transmitir conocimiento. Hoy en día, ustedes, ¿cómo se informan? Se informan en base a sus círculos, ¿tá? Piénsenlo lo que sucede en redes sociales. Ustedes eligen los círculos en los cuales se quieren informar, van seleccionando y definen ese círculo y en base a ese círculo ustedes se informan, ¿tá? Con personas que son como ustedes, usuarios. Piensen en quién generamos confianza en el primer taller, en alguien como tú. ¿Ah? Y eso tiene mucho que ver con la primera oralidad. Ya no es el libro de biología, no. Yo le creo a la persona a la cual yo conozco y está dentro de mis circuitos, que tiene mucho que ver con la primera oralidad. Y a su vez, lo efímero de las palabras hoy en día hace que lo textual tenga ciertas modificaciones muy cercanas a la oralidad. Antes se escribía algo y se mantenía y quedaba duro. Piensen, esta es la comparación entre lo que es Wikipedia y lo que es la Academia, ¿cómo es? Real Academia Británica, la enciclopedia. Algo que es escrito y que queda y que dura 1 año y medio, 2 años en su tiempo y algo que se va modificando a medida que las personas van opinando o van modificando los contenidos, que tiene mucho más que ver con la oralidad de inicio o previo a Gutenberg. Y entra la figura del prosumidor. ¿Ah? ¿Qué es el prosumidor? En esta nueva oralidad en la cual los usuarios no solamente consumen, como en la etapa de alguna manera de la lectura, sino que además de consumir, regeneran los contenidos para distribuirlos. ¿Ah? Hay como una regeneración o una resignificación de esos contenidos. Entonces las audiencias dejan de ser simplemente consumidores para ser también productores, ¿tá? Prosumidores o prosumers. ¿Qué hacen los consumidores? Básicamente opinan, critican y recomiendan, buscan la honestidad y campañas genuinas, se informan muchísimo, viven en todas las plataformas y si se les da espacio pueden ser muy potentes. Y vamos a un ejemplo muy claro de un excelente uso de los prosumidores. Y es el Huffington Post. El Huffington Post es un medio de comunicación, nace en Estados Unidos, es un diario que se comercializa solamente a nivel digital. Es un portal digital. ¿Ah? Hoy en día, y luego de creo que 6-7 años de gestión, es una multinacional. Tienen presencia en varios estados de Estados Unidos, cruzaron ya a Europa, están en Inglaterra, en Francia, en España,
y, según tengo entendido, están desembarcando en Argentina. ¿Qué hace este portal o cuál es la potencia de este portal? Básicamente es un blog de blogs. Ellos tienen una red distribuida de personas comunes y corrientes que construyen o escriben artículos que los envían al Huffington Post y con un grupo muy chico de editores se adaptan o se editan esas notas y se publican. ¿Qué le pagan a la persona que escribe la nota? ¿Ustedes se preguntan? Nada. La moneda dejó de ser el elemento fundamental como motivación para mover a las audiencias. Ahora hay otro tipo de cosas, como la atención que veíamos recién. Si se le da espacio puede ser potente, porque estos prosumidores tienen cierto gusto. Fíjense el fenómeno de Wikipedia, no sé si saben cómo está estructurado Wikipedia, pero tiene cierto elemento de exposición de quién soy yo y qué es lo que hago y qué es lo que digo. Agendas distintas. Es una agenda completamente distinta y ahí hay hasta modificaciones de las relaciones laborales. Pero básicamente el Huffington Post es un medio de comunicación que entendió esto y aprovecha la figura de los prosumidores, haciendo que sus audiencias no solamente sean consumidores, sino que además produzcan los contenidos. Y esto tiene un elemento no menor, y es que esas personas que escriben las notas generalmente son personas que están metidas dentro de las industrias. Es el técnico de energías renovables que justo vio que se había caído un parque eólico o que están, no sé, y son audiencias muy instruidas en esa temática en la cual escriben. Probablemente no conozcan de escritura, no sepan cómo armar un buen artículo. Bueno, para eso tengo los editores. Y entramos en el fenómeno de la larga cola o del consumo de contenidos en base a la demanda. ¿Conocen el término long tail? Algunas personas conocen. Long tail es un término económico, es una teoría económica que escribió Chris Anderson, que es el editor de Wired, la revista de tendencia más importante a nivel mundial. Chris Anderson creó una teoría en base a las plataformas y las nuevas formas de consumo de contenidos a partir de la intromisión de plataformas digitales, en la cual se modifica de alguna manera las relaciones entre el consumo masivo de productos y los pequeños nichos de productos. Históricamente, la humanidad estuvo acostumbrada a que muchas audiencias consumieran muy pocos contenidos. Audiencias con grandes números de personas consumían muy poquitas lo que se le llaman bestseller o productos específicos, grandes libros, grandes discos, grandes películas, como grandes contenidos culturales. Lo que ha visualizado de una manera Chris Anderson es que a partir de la entrada de las tecnologías digitales, con las posibilidades de estoqueo, con las posibilidades de acceso a audiencias globales, no solamente las locales, y con otro montón de oportunidades, las audiencias se han ido estirando y el consumo de productos ha sido posible que sea en diferentes nichos. Hoy en día, no importa el tipo de producto o el tipo de nicho que yo puedo desarrollar, mis audiencias pasan a ser globales. Hasta mi estoqueo puede ser global. Y entonces eso lo que nos permite es que hayan muchísimas más especificaciones de productos en pequeños nichos, que antes era algo que no sucedía o no era posible. Básicamente, para traer tres ejemplos o tres ejemplificaciones, ¿sí? Amazon obtiene 57% de sus ingresos de la venta de los libros que no son habituales de superventas. Perdón, un dato no menor. El libro fue escrito en 2004, pero los datos están actualizados porque Chris Anderson va como haciendo reediciones de su artículo Long Tail. El 57% de los ingresos de venta de libros de Amazon no son de las superventas, no son de 50 sombras de Grey, son de esos pequeños libros que consumen pequeñas audiencias, con grandes especificaciones. El 35% de las películas vistas en Netflix son documentales y películas de clase B, no las series más populares. No sé si ustedes tienen Netflix, pero uno cuando consume Netflix puede ver que hay series, documentales y películas que son los que no son grandes éxitos de taquilla. Bueno, ahí si habrá audiencia, el 35%.
Las estadísticas de Spotify muestran que un 22% de las descargas provienen de canciones que no se escuchan en los medios de comunicación tradicionales. ¿Ah? O sea, claramente la radio es sí una plataforma que tradicionalmente está diseñada para hacer grandes éxitos, ¿tá? Para grandes audiencias, y Spotify todo lo contrario. Demuestra que hay un espacio para... ¿Se me acabó el tiempo? Me faltaba pila. Ah. A partir de la entrada de nuevos espacios, a partir del cambio de la dinámica en las formas de relacionarse entre organizaciones y audiencias, muchas organizaciones intentaron traspolar sus estrategias tradicionales a los nuevos medios. ¿Y saben qué? No funciona. La dinámica cambió, la dinámica es distinta, la forma de construir relaciones con audiencias en plataformas digitales es diferente. El tono, la discusión, lo que tengo que tener por objetivo. Entonces, si no se entiende esto, terminan sucediendo este tipo de cosas. Las audiencias se nos van a ir. ¿Y qué pasa en Uruguay? Bueno, en Uruguay tenemos un plan Ceibal, plan Ibirapitad, que ha generado que 4 de cada 5 casas tengan de nivel socioeconómico alto, tengan PC y que el 71% de la población use Internet, básicamente casi 2 millones de personas. Y a nivel de uso de redes sociales, tenemos que de los internautas el 98% está en Facebook. ¿Tá? Eso es un excelente dato. Todo el mundo está en Facebook. Ahora, así como está todo el mundo, está todo licuado. Por lo cual cuesta más que en otras plataformas hacer una segmentación. Twitter, este dato está en realidad un poco desactualizado, ya creo que está en 16-17%. Y uno dice, bueno, Twitter no vale la pena invertir, ni gastemos energía ni tiempo. Saben que el nivel socioeconómico de las personas que están en Twitter es mucho mayor y las características están mucho más asociadas con líderes de opinión en Twitter que en Facebook. En Twitter están las personas que marcan agenda, personas que tienen relaciones de poder. Entonces, no es una audiencia descartable. De hecho, en general son profesionales, gente académica, etcétera, etcétera. Bien, y esto es algo que yo siempre trato de transmitir cuando hablamos de construcción de comunidades. No quiero hablar ni de LinkedIn, ni de MySpace, ni de redes sociales, ni de Facebook, ni de Twitter, ni de YouTube, ni de los blogs, ni nada de eso. ¿Tá? De lo que hablamos es del concepto, de la relación y de las dinámicas de cómo han modificado. Y básicamente, porque estas plataformas hoy están, el día de mañana tal vez no estén. No sabemos si va a seguir existiendo Facebook en 5 o 10 años. No sabemos si Twitter va a dar bancarrota y en 2 años se va a dar de baja. No lo podemos saber. Pero lo que sí podemos saber es que la discusión, la construcción de comunidades debe estar centrada en discusiones, en generación de grupos, en tener pasión por las cosas, en construir relaciones, en generar conexiones sobre las ideas y en escuchar voces y tener empatía. Esos son los conceptos que hacen que nosotros podamos construir una comunidad. Una comunidad es un grupo de personas con valores, gustos, ideas o comportamientos compartidos. Los elementos que definen una comunidad son un interés común en un contexto, un sentido de propósito común y destino compartido y un conjunto común de necesidades. ¿Y cómo hago yo para construir una comunidad? ¿Cómo hago? ¿Cuáles son los caminos? Bueno, yo acá trato de traer algunas recetas que nos simplifiquen un poco la estructura de la definición de estrategias para construcción de comunidades. Y acá les traigo algunos aprendizajes que yo he tenido, a su vez, en mi experiencia profesional o laboral. El primer elemento es tratar de generar conversaciones. ¿Tá? Si yo planteo la comunicación con mi audiencia como una comunicación que va a ser solamente de mí hacia la audiencia, esa comunicación ya está muerta antes de nacer, por lo menos en plataformas digitales. La comunicación en las plataformas digitales, para construir comunidades, debe estar pensada y diseñada para tener un ida y vuelta. Si yo no la diseñé desde un inicio con ida y vuelta, eso no va a tener futuro o éxito. Segundo lugar, sean valiosos. Si yo logro que mi audiencia encuentre un valor en mi espacio, la audiencia siempre va a volver. ¿Y a qué me refiero con esto? Normalmente, las personas cuando desarrollan estrategias digitales dicen, no voy a linkear esto con esta otra organización. No voy a linkear esto con YouTube porque el internauta se me va. No voy a linkear con esta, no sé. Señores, lo importante es ser valiosos.
Lo importante es generarle un valor a la audiencia. Si yo le genero un contenido, si yo genero que esa audiencia se vaya y vaya a otra plataforma y se me escape el internauta, pero yo le generé un valor, ¿saben qué? Ese internauta va a volver. Está probado. Entonces, y esto me viene un caso a colación, y era los medios de comunicación, los canales de televisión, cuando comienza todo esto de las redes sociales, plataformas digitales, bla, 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 los medios de comunicación no sabían qué hacer, no sabían para dónde agarrar, no sabían qué estrategia seguir. Los que tuvieron más éxito fueron los que automáticamente comenzaron una vez que tenían una nota que salía en la televisión, inmediatamente la replicaban en YouTube. ¿Tá? Al principio los directores de los canales de comunicación decían, no, pero pará, yo gasto en contenido, ¿no? Tengo los periodistas, gasto un montón de estructura, cubro las noticias y por lo menos tengo que poder vender ese espacio. En YouTube no vendo el espacio. Bueno, ¿saben qué? Hoy en día sí ya se puede vender, pero lo que uno puede lograr no solamente es un rédito económico inmediato, sino que apoya a la construcción de marca, construcción de relación con mis audiencias, etcétera, etcétera. Y los que tuvieron más éxito fueron aquellos canales de televisión que entendieron esta dinámica y empezaron a replicar todo el contenido en YouTube. Todo el contenido en YouTube. ¿Ah? Tercer elemento, jugándosela. Quien no se la juega en plataformas digitales, es imposible que construya una relación. Yo no sé si ustedes lo han percibido, pero las audiencias valoran especialmente aquellas organizaciones o personas que se la juegan, ¿tá? Y que tienen una construcción de relatos que de alguna manera te deja como ciertamente vulnerable. ¿Tá? Es importante, no sé si les ha pasado, pero uno cuando empieza en las redes sociales dice, tengo miedo, voy a publicar esto, voy a hacer este tweet, o voy a decir tal cosa sobre tal cosa. ¿Ah? No se puede tener miedo y ante ese barranco uno se tiene que tirar para adelante porque si uno se frena no logra cumplir sus objetivos. ¿Tá? Y además las audiencias generalmente valoran especialmente el hecho de que las organizaciones o personas se la jueguen. Midiendo, esto es clave para todo, para la vida misma, para desarrollar un negocio y para comunicar y para lo que vayan a desarrollar. El hecho de tomar medidas, cuándo las audiencias nos consumen, en qué momento entran en mi plataforma, qué es lo que generó más, qué tipo de contenidos valoró más mi audiencia, en dónde se quedaron más tiempo. Todas esas medidas hacen que nosotros tengamos una inteligencia para ir evolucionando en nuestras estrategias. ¿Ah? El hecho de ir aprendiendo del funcionamiento y cómo es la relación con mi audiencia es clave para desarrollar a futuro estrategias que tengan más éxito. Y último elemento, y no menor, aprovechen las olas. ¿A qué le llamo aprovechar las olas? Normalmente en la vida suceden cosas. Hay noticias sobre algo, hay, no sé, el día de algo, o un accidente sobre algo, o una noticia sobre... Bueno, las organizaciones que aprovechan esos momentos para construir historias, por ejemplo, para poner un caso concreto, construir historias a partir de temas de la selección uruguaya o temas de jugadores de fútbol, etc., durante la Copa América, claramente es aprovechar una ola. A eso es a lo que me refiero. Ir visualizando los temas de agenda y generar contenidos que vayan alineados con esa agenda. Si yo puedo, los goles que meto cuando hago un buen aprovechamiento de la agenda que hay, semanal o mensual, son mucho mejores. De hecho, en general, son las cosas que realmente se viralizan. Bien, ¿y a qué me refiero con jugársela? Y esto es un video que les dejo ya para ir terminando. Vamos a bajar un poquito de volumen, ¿no? Este es un concierto en Estados Unidos. Y lo que habla en realidad es de la importancia del primer follower en toda estrategia de construcción de comunidades. Generalmente las personas cuando se la juegan y transmiten y desarrollan una estrategia en plataformas digitales pueden quedar catalogadas si nadie lo sigue como cierta manera con cierta locura. Y ahí cobra especial relevancia el primer follower, la primera persona que me sigue. La primera persona que te sigue básicamente demuestra que no sos un loco, que no estás diciendo cualquier cosa y que lo que vos haces o decís vale la pena.
Y básicamente lo que trato de demostrar con este video es que cuando uno se la juega por algo que uno realmente le asigna, valora lo que hace, puede tener buenos resultados. Bueno, muchas gracias. No sé si les quedan preguntas, dudas, algún comentario.